Bueno, pues muy buenos días. Yo soy Ivonne Groenevol, de la clase de análisis de estados financieros. Les voy a presentar lo que es este Grupo Electra, ¿no? Donde a continuación, durante toda la presentación, les voy a presentar un análisis a fondo de la situación financiera de lo que es la empresa Grupo Electra, ¿no? Empezando un poco con la parte esencial, que es el panorama del Grupo Electra, ¿no? Que es una empresa que es dedicada al servicio, que sabemos que es dedicada al servicio financiero y también al comercio especializado, que es líder en toda Latinoamérica. Fue fundada en 1950, pero empieza con toda su operación en 1957, donde empieza a operar toda esta comercialización por la apertura de su primer Electra, que fue en México. Actualmente cuenta con 7,000 puntos de contacto o puntos de venta en sus tiendas, y hoy en día tiene 5,000 que cuentan en 6 países diferentes de Latinoamérica, ¿no? Que son tanto México, Guatemala, y también hay algunas en Estados Unidos, ¿no? Y podemos ver un poco acerca de lo que hace aquí en esta pantalla, lo que hace Electra. Bueno, para empezar con este análisis, vamos a empezar con un análisis que nos permite determinar la posición y estructura del estados financieros, ¿no? Que primero vamos a analizar 5 diferentes años de Electra, que vamos a empezar con el 2015 hasta llegar al 2019, donde vamos a empezar con el análisis vertical, ¿no? ¿Por qué es tan importante el análisis vertical? ¿Por qué es tan importante? Porque a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas, ¿no? Entonces, durante lo largo de estos 5 años, que empezamos en el 2015 hasta el 2019, es donde vamos a ver qué cambios en la estructura ha tenido sus activos la empresa Grupo Electra, ¿no? En donde pues vemos cómo se divide ahora sí que el análisis vertical, donde vamos a tener nuestros activos de un lado con el corriente y el no corriente. Del otro lado vamos a tener el pasivo corriente corto plazo y largo plazo, y por supuesto nuestro capital, ¿no? Podemos ver que estos porcentajes no varían mucho, no aumentan o disminuyen mucho, sino se mantienen de forma equilibrada, ¿no? Ahora sí que pueden aumentar o disminuir entre un 1 o 2%, ¿no? Y bueno, tenemos aquí el del 2018 y a continuación vamos a ver el del 2019, que es el año final del análisis vertical de Electra que hizo, donde podemos ver con un 65% del corriente, 35% no corriente, 59 y 13 del corto y largo plazo, y con un capital del 28%. Y entonces aquí podemos ver todo nuestro análisis vertical, donde están todos juntos, y podemos ver que tenemos un promedio del 70% de activo corriente, un 30% de activo no corriente. Luego, mientras que de igual de forma era 60% corto plazo, 10% largo plazo y un 30% del capital contable. Bueno, entonces nuestro análisis horizontal, la cual sabemos que en este análisis se busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo respecto a otro, ¿no? Entonces aquí vamos a ver durante los últimos 5 años lo que ha afectado, ¿no? Esto es importante para determinar cuánto ha crecido o cuánto ha disminuido la empresa en estos rubros. Y podemos saberlo por los porcentajes más significativos, que son los que más importan para poder tomar mejores decisiones a futuro. Entonces podemos ver que nuestros gastos, en este caso, van creciendo, pero no de igual forma a largo plazo, que son los últimos 5 años, ¿no? O sea, del 2015 al 2019 no han crecido de forma equitativa, lo cual esto nos quiere decir que mientras tú más vendas, también al mismo tiempo vas a gastar más, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, aquí analizar del 2015, 2016, 2019, cómo los rubros, o sea, en este caso los colores, están cambiando. Luego vamos a tener nuestros ingresos netos, ¿no? Donde podemos ver las dos diferentes tablas, donde una va a estar puesta en cantidades y otra está en porcentaje. Donde podemos ver aquí nuestra utilidad, ahora sí que la tabla de porcentajes y la de cantidades. Luego pasamos al EBIT, ¿no? Que el EBIT también es nuestra utilidad de operación, en donde igual vamos a tener dos diferentes gráficas, donde una va a ser en cantidades y otra es en porcentajes, ¿no? Y luego vamos a pasar a la utilidad neta. Bueno, nuestra utilidad neta, ¿no? En donde vamos a ver igual dos diferentes tablas, en donde una va a estar igual en porcentajes y otra va a estar en cantidades, ¿no? Que va a ser nuestra ganancia total. Luego vamos a pasar a los indicadores, ¿no? ¿Qué son los indicadores? Son estas herramientas que se diseñan
para utilizar la información financiera de la empresa, ¿no? Para saber cómo está funcionando y ver si son necesarias su estabilidad, su capacidad, cuál es su endeudamiento, cuál es su liquidez, y todo esto a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y a la vez de información en general, ¿no? Los indicadores permiten este análisis de manera individual, ¿no? Para poderlo ver mucho más concreto, ¿no? Donde vamos a ir viendo cada uno de ellos de forma muy concreta y muy profunda, ¿no? Entonces, justo, y también nos va a ayudar a compararnos con nuestra competencia y ver quiénes son los que van a estar liderando el mercado. Empezamos primero con nuestra corriente ácida con la corriente y con la ácida. En nuestro primer indicador, que es corriente y ácida, aquí podemos ver cuánto dinero tenemos para pagar si llega el caso que tenemos que pagar, por ejemplo, hoy, y el cual tenemos actualmente 1.1 en el corriente o circulante y 1.04 en la ácida. Y esto lo que nos dice es que si quitamos todo nuestro inventario, tenemos dinero para pagar nuestras deudas. Luego pasamos a los días de cobro y los días de pago, ¿no? Aquí lo que nos va a decir es cuántos días tardamos en cobrar, y como lo dice el nombre, y cuántos días tardamos en pagar. Entonces podemos ver los diferentes años, ¿no? Del 1 al 6, donde por ejemplo en el año número 1 se disparan mucho los días de cobro, mientras que en el otro los días de pago son muy bajos, y así sucesivamente podemos ver los diferentes años cómo van surgiendo. Luego pasamos a los días de inventario, ¿no? Que los días de inventario es cuando la empresa rota sus inventarios. En este caso podemos ver que es un aproximado de 80 días, ¿no? Lo cual quiere decir 80 días equivale a 2 meses y medio. Y podemos decir que está bien para hacer Electra, ya que al ser una empresa, ¿no? que se dedica al servicio financiero y al comercio especializado, debe derrotarlo esos ciertos días, ¿no? Luego pasamos a la rotación de activos, que son los totales, mide la eficiencia que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos, ¿no? Esto lo sacamos de nuestras ventas entre nuestros activos totales. Y aquí nos podemos ver la diferente de rotaciones, ¿no? Por ejemplo, del año 1, ¿no? Por ejemplo, el año 4 es el día que más rotaron sus activos. Al apalancamiento total o la deuda a largo plazo, ¿no? Donde podemos observar que es la deuda que tiene la empresa, que también se le puede llamar apalancamiento, ¿no? Es muy importante saber esto porque esto hace que te va a hacer tomar las decisiones futuras de la empresa y qué tanto te tienes que cuidar económicamente, ¿no? Podemos ver el apalancamiento total, que se ha mantenido, o sea, ha estado muy igual durante los 5 años, y la deuda a largo plazo, que igual ha estado baja, pero igual esto afecta a la empresa, ¿no? Entonces hace que esto, es como mencioné antes, es muy importante que se sepa para poder tomar futuras decisiones de la empresa. Luego tenemos nuestro leverage, que podemos ver en este caso una curva, donde el equilibrio que sacamos va a ser dividiendo nuestro pasivo entre nuestro capital. Por cada peso que pone la empresa, los acreedores pusieron esto, que la empresa es de los acreedores, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo el año 4 baja y el año 5, pero el año número 6 vuelve a dispararse hacia arriba. Al igual que como va empezando, o sea, se mantiene entre el 2 y el 3. Luego pasamos al riesgo, ¿no? Que nuestro riesgo va a ser nuestro activo total entre nuestro capital contable, en donde podemos ver cómo varía esta gráfica. Podemos ver que aquí es donde más se dispara y aquí es donde menos riesgo tiene la empresa, ¿no? Que es dependiendo de los años. En el último año se ha mantenido entre un 3.5 y un 3.7, perdón. Y ahora vamos a pasar al margen bruto, EBIT y neto, ¿no? Donde en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, nuestro margen neto es de un 0.60 o un 60%. Luego pasamos al margen de operación o el EBIT, que es de un 10% aproximadamente, y nuestro margen de utilidad o bruto es de un 12%. Podemos ver que el margen de utilidad se dispara hacia abajo en el año número 2. Luego pasamos a la rotación de intereses, que aquí el EBIT me va a dar XX veces para pagar mis intereses que tengo en un colchón de XX veces, ¿no? Igual podemos ver cómo varía mucho esta curva,
el año 2 se dispara hacia abajo, pero en el año 3 se va recuperando, en el año 4 o 5 se mantiene y en el año número 6 vuelve a irse para abajo. Luego tenemos nuestro ROE, que también sabemos que esto es nuestro rendimiento capital contable, en donde por cada 100 pesos que invierte la empresa, en este caso Electra, le va a dar XX veces esto le importa al accionista, ¿no? Entonces igual podemos ver como en el año 2 todo está en números negativos. Luego pasamos al ROE y al ROE y al ROA, ¿no? Donde va a ser nuestra rentabilidad de activos y de operación, en donde por cada 100 pesos igual que Electra invierte en el negocio te va a dar un rendimiento de XX veces, que igual esto le importa mucho a la empresa. Igual podemos ver como en el año número 2 está en números negativos, que da un menos 0.02, y a los demás años se mantienen números positivos. Ahora pasamos a los ingresos y puntos de equilibrio, donde se puede decir que estamos muy pegados a nuestro punto de equilibrio, lo que quiere decir que si llegamos a vender menos, podríamos llegar a perder dinero. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo están nuestros ingresos y nuestra área están muy pegados. Luego pasamos a nuestro riesgo, ¿no? Sabemos que nuestro riesgo no se cumple con lo que la empresa quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja el riesgo de una empresa, ¿no? Vamos a tener el DOL, que va a ser todo el riesgo operativo de la empresa, luego el DFL, que va a ser el riesgo financiero de la empresa, y luego el DTL, que va a ser el riesgo total de la empresa, ¿no? Entonces podemos ver en este caso cómo durante los 5 años cómo se va cambiando. Ahora sí que del primer año al segundo año si cambia mucho, se mantiene y luego el último año vuelve a subirlo. Luego el DFL, vemos que primero empieza con menos 0.95 y va incrementando de poco a poco. Y pues bueno, ahora pasamos a las gráficas, que ya al haber hecho un análisis financiero de toda la empresa, al haber visto sus indicadores y todo el panorama, vamos a ver estas gráficas de cómo se encuentra Electra o cómo se encontró durante el mes pasado, hace un año y los últimos 5 años, ¿no? Podemos ver cómo la curva varía mucho, ¿no? Tanto en el mes y en el año, ya que en los últimos 5 años, que empezamos en el 2015 y en el 2019, donde el igual estuvo bajo el 2018, aumentó en el 2019, pero ahorita con la pandemia podemos decir que puede volver a decaer esta curva. Y ahora, para finalizar, como conclusiones y recomendaciones que me gustaría hacer acerca de este trabajo que hice, es que realmente considero que no es tiempo de comprar algún tipo de acción, que debido a lo que está pasando en la actualidad, realmente las ventas están bajando muchísimo, y con hubo un escándalo que sacaron ahorita en las noticias de la fuente de Merca 2.0, la cual Electra no va a cerrar a pesar de lo que el gobierno les indicó, y esto generó descontento tanto con los consumidores y con sus accionistas, ¿no? En vez de seguir toda la parte del e-commerce y todo lo de su página web, quiso dejar sus puntos de venta abiertos, y esto generó mucho descontento con también pues, sus clientes, como mencioné antes, y sus accionistas. Y además de que Warren Buffett indicó que no es tiempo de invertir hoy en día, ya que las bolsas van a seguir bajando, no solo durante la cuarentena, sino hasta que acabe el resto del año del 2020. Y en el 2021 puede que empiecen las empresas a volver a generar, ahora sí que vuelvan a subir sus bolsas y pues conseguirlas más baratas durante los próximos años. Y esto por el momento sería mi consejo que podría dar. Muchas gracias.